ahora estaríamos casi con en directo a la 1, en directo a las 2, en directo a las 3. Vamos. Bueno, Talán. estamos solo vos y yo. Ahí hay uno. Profesor Cárdenas. Llegó un 2. Siendo las 11. Van un 3. O sea, y va 12. tocando la campana porque por cada campanazo entra alguien. Acá van 4. Buen día. Ana se acaba de sacar el camisón y pasó a Maya. 6. ¿Cómo les va? Muy buen día. 8. Le dijo el 9. sapo a su tía. Sandía. ¿Cómo anda el profesor Cárdenas? Muy bien, profesor. Camarógrafo, Doctor Urrutia, ¿cómo le va? desayunador, ¿Cómo está? oficial. ¿Cómo se siente esta mañana? Bien. ¿Vos, Me bonito? alegro mucho. Se lo ve muy bien, doctor Urrutia. Sí, está bien. ¿Descansó? ¿Tuvo lindos sueños? Sí. Me alegro por usted. 18. Le digo que ha entrado una fan destacada, Irene Luise Graffi. Buen día. Hola Irene. Ahí está. Santiago, buen día, profe. ¿Cómo va? 24. Irene, buen muy día. bien. Está llegando la En la gente. platea, Cami, Baronio, Sofía. Digo que estábamos todos en el café. Está Tomando Cami el café Barón, antes. sí. Buen día. 42. El Rafa Minoldo. Hola Rafa. Le mandamos un abrazo especial a Rafael Minoldo, el dueño, empresario del bar del Cepran, pobre, que no hay nadie que tome un café. Rafa, vamos a tomar raciones dobles cuando volvamos. Abrazo al Rafa y a todos. Muy buen día, ¿cómo les va? Para los que no Sofía. escucharon, Sofía Oruesta. Talán. Cami, buen día. Esto es tal cual. Hola Meli Peralta. Irene Luisa Graffi, ¿qué dice? 57. ¿Cómo Abrazo a andan? Rafael. Mira, la María le manda abrazo a Rafael. ¿Quién le manda un abrazo a Rafael? La Irene Luisa. Sofía, Olveta, buen día, profe. Hola Sofi, buen día, ¿cómo les va? En el 72. Tecio, adiós. Nos veimos. Ya somos un montón. Marita Lagos, buen día a todos. Bien, volviendo, mi nombre es Andrés Te cierro Urrutia. acá para que no te entre frío. Bueno, soy profesor del CEPRAM, director del CEPRAM, que es el Centro de Promoción del Adulto Mayor, y en tiempos de cuarentena estamos haciendo algo muy bonito, que es compartir mis trabajos, oficios y ámbitos de ejercicio profesional, que es la Universidad Nacional de Córdoba, en donde soy profesor titular en la Universidad Católica de Córdoba, dando la cátedra de Psicología de la Adultez y la Senectud, cosa que me encanta, porque en parte, en cuarentena, saludos a mi abuela, a mis tíos abuelos, estén donde estén, y a tantas personas mayores con las que prácticamente me crié, los tíos abuelos y tantas con las que trabajé en los hogares de día, muchos ya no están, hace como 30 años, también en el hogar de ancianos Padre La Mónaca y en el CEPRAM, por supuesto. Buen día, dice, arrancando la mañana con usted y en compañía de mi mamá, que me ceba mate. ¡Qué lindo, Lucía! Mira qué lindo. Hablando de esto, hay una cosa muy novedosa. Ya la semana que viene, la otra, se van a implementar otros tipos de clases en el Zoom, donde todos podemos estar y vernos si ustedes quieren. Pero este ha sido un buen ejercicio en estas 3 primeras semanas. Vamos por la cuarta en realidad, porque en el CEPRAM empezamos a dar clases abiertas desde antes que se dictara el aislamiento obligatorio sanitario, el 16. Y han pasado cosas muy bonitas, como por ejemplo, gente que me manda fotos de estudiantes, voy a ver si lo encuentro ahí, y que dice, acá está mi mamá, por ejemplo, haciendo las tareas de memoria del CEPRAM. Y también creo que sucede al revés, ¿no? Que los estudiantes están pudiendo ver, si se acercan al canal del CEPRAM de YouTube, van a ver una cantidad enorme de clases. Por ahí tienen clases del profe que ustedes tienen en la facultad, que es Gastón Moacés Pané, de César, también de Rodrigo, en donde ellos están haciendo, por ejemplo, ejercicios o clases de inteligencia, que ya lo vamos a ver en su momento,
más adelante, espero que ya sea presencial porque es el segundo cuatrimestre, o dando estimulación cognitiva. Hola Mercedes, ¿eh? Acompañándote, tomando un cafecito. Qué rico, la Ceci, buen día, gracias por estar, un beso. Entonces, les aconsejo que por ahí abran algunos otros canales y lo que les voy a hacer hoy es un pedido especial. Me lo decía una señora y me pareció que era una idea muy buena. Los más jóvenes tienen un manejo avesadísimo de la tecnología. Muy, muy buen manejo de la tecnología. Al punto que casi les diría que han nacido como peces en el agua, manejando esta tecnología. Entonces, si tienen la paciencia, no de hacerle rápido las cosas al otro, sino por ahí hasta por teléfono, hablando con sus papás, con sus mamás, con sus abuelas, etcétera, pueden ayudarle a que en estos momentos de mucho aislamiento obligatorio no se transforme en una sensación de abandono, ¿no? Entonces, les decía, una de las formas que podemos hacer es una cosa sencilla, enseñándole cómo, por ejemplo, abrir una página, ¿no? En los grupos, ¿no?, de psicología que tengo de Facebook, que tenemos en realidad porque no es un grupo mío, si hay, por ejemplo, un cartel que pusimos, que se puso en inglés, el distanciamiento social, no tendría que estar solo, ¿no? No tiene que ser un aislamiento social esto. Está tachado, dice social distancing, la distancia social no tiene que existir la distancia física más la solidaridad social. Y uno de los ejemplos de la solidaridad más fuerte es la que podemos hacer cooperando con herramientas que unos manejamos y otros no, ¿no? Por ahí las personas cuando nos vamos poniendo grandes tenemos más experiencia, por ahí más capacidad de analizar algunos problemas complejos o de no agobiarnos tanto por esta crisis porque sabemos que siempre que llovió paró, el tema es no ahogarse en el medio de la lluvia. Se van cultivando algunas otras destrezas, habilidades y virtudes, pero estamos muy retrasados, por ejemplo, en términos tecnológicos. Lo digo estamos porque yo también lo estoy. Entonces, por ejemplo, tener una tía y decirle, mira, abrí la página, ¿no?, del CEPRAM y le das me gusta. Entonces, o el canal de YouTube y pones siguiendo, ¿no?, suscribirte. Eso que se puede hacer hace que siempre le lleguen noticias de manera no espontánea, pero cada vez que se planifica algo a la persona, y entonces empieza a estar hecho. Entonces les voy a pedir que hagan eso, que le ayuden a personas mayores o que recomienden la página del CEPRAM, no porque particularmente es el CEPRAM, sino porque estamos haciendo estas acciones en las cuales recomienden a los amigos, pero no la recomendación solo del que hace el Facebook de manera automática, recomendar esta página a tus amigos, sino recomendarles, decir, mira, ahí hay un teléfono de asistencia a las personas que están solas o en crisis, no necesariamente tienen que ser de 70, pueden ser más jóvenes, ahí puedes ver clases para formarte, entonces que sea realmente una red donde lo que sucede en estos momentos es que hay mucha anomia, o sea, hay muchos memes, hay muchas cosas impersonales, noticias, canciones, etcétera, pero hay poco nominación. Es decir, yo, Andrés Urrutia, les pido por favor que hagan esto, recomienden a sus amigos se los recomienden diciéndole qué es, para qué sirve, que eso sí produce una viralización no necesariamente virtual, sino efectivamente algo que yo puedo escuchar. A mí me han llegado un montón de mensajes a partir de esto, de qué puedo hacer con mi abuela en tal cosa, cómo puedo acompañarla en tal situación de estrés, etcétera, ¿no? Entonces puede ser un gran aporte, aunque parezca muy sencillo. Recomendarle al otro, poner me gusta en la página, hacer que se difundan estas noticias. Y vamos con Lucía Mancilla, dice, buenas, profe, lo estoy viendo desde Santiago del Estero. ¡Wow! ¡Cuánto me alegro! Santiago querido, Santiago dorado. Después te voy a mostrar, tengo ahí un lapacho que me trajeron desde Santiago del Estero. Buen día, profe, un placer ver sus clases, las disfruto muchísimo. Gracias, Mica. Rocío, buen día. Bueno, Santiago, hola, Santiago Sesmal, el coordinador del ATM, del acompañamiento telefónico mayores, cuyo número es 351-78-63012. Vamos con Erickson. Sí me importa que nosotros hicimos algunas clases, y eso para mí es importante, que es ubicar 2 o 3 cosas cuando uno trabaja sobre psicología del desarrollo. Uno
el periodo, etapa o proceso que esté trabajando en el marco de las edades. Nosotros trabajamos la adultez y la senectud, es decir, todo el periodo de la vida adulta hasta que envejecemos, y cómo son los procesos psicológicos, cognitivos, o psicológicos emocionales, psicológicos cognitivos, psicosociales, grupales, y además de esto, en el marco de qué momento histórico se inscribe. Y para eso hicimos como una previa, que es la siguiente, que es caracterizar dentro de qué marcos comprensivos se utilizan, se construyen, nacen, se justifican y se aplican diferentes teorías. ¿Por qué decía? Porque estas teorías que nosotros vamos a ver tenemos que encuadrarlas, el momento histórico que aparecieron, qué cosas dicen del sujeto, del desarrollo humano, pero además también, en algún punto, bajo qué marco conceptual se justifican, y no solamente en qué marco epistemológico sustenta su marco conceptual, sino cuáles son los métodos, cuáles son las herramientas, ¿no?, que utilizó metodológicamente para llegar a ese tipo de casi que les diría descripciones, porque muchas veces son descripciones del desarrollo. Y en ese mismo sentido, algo que es muy importante, cómo y de qué modo se articula después los conceptos, las especificaciones teóricas y técnicas con la aplicación en la práctica de la psicología, o casi que les diría del diario vivir, ¿no? Para quienes estén vinculados a las asignaturas, hay 2 o 3 cositas que son como básicas y son genéricas, ¿no? Los textos, nosotros les hemos dejado textos originales de Erickson que están en los Drive o en el aula virtual. Sí es bueno saber que Erickson tiene textos clásicos, ¿no?, como y Juventud, Identidad y Crisis, ¿no?, como Infancia y Sociedad, ¿no?, que son textos que me parece que está bueno mencionarlos, en el sentido que se transformaron en clásicos de la psicología del desarrollo, pero también en este punto es muy importante decirlo, que estaban enclavados en un momento histórico donde obviamente era posible pensar eso que pensó, y vamos a verlo hoy, cómo mucho de lo que queda de la teoría son invariantes culturales y sociohistóricas, o sea, pueden sostenerse en diferentes generaciones, pueden sostenerse en diferentes culturas, pero además cuáles deben sí o sí repensarse de la perspectiva del año 2020, ¿no?, en donde algunas de estas cuestiones hay que revisarlas, ¿no? Pero no revisarlas en el sentido de que el concepto no sea valioso, sino en actualizar y poner en el contexto sociocultural qué de eso que dijo, cómo se vive y se transita en estos momentos de la vida. Hola María Rosa Moreno, bueno, está Camila, me sumo al pedido de la compañera, al cual es el número de asistencia. Se los voy a escribir acá. El ATM es 351, este es el teléfono en cuarentena, porque tiene un 0800 cuando podemos ir a las cabinas, 351-78-63012. Es un trabajo que lo llevan voluntarios y voluntarias, pero coordinados por Rodrigo Rapela, que es psicólogo, y por Santiago Sesma, que también es psicólogo. Bueno, ahí fue el número. Hola Laura, Sonia Cortés, hola, buen día, muy buenas sus clases, gracias Sonia. De Barrio Guiñazú, me alegro. Bueno, entonces les decía, ¿esta teoría dónde se inscribe? ¿En qué marco se inscribe? En principio es una teoría que tiene su raíz en el modelo biológico de la comprensión del desarrollo. Primero, ¿quién era Erickson, no? Eso es importante decirlo. En realidad, él es alemán, ¿no?, de 1900, no me acuerdo la fecha, pero a principios de 1900, en donde él, como
muere más o menos a fines de los 90, 94, 95, o sea, un autor contemporáneo del siglo XX, vivió todo el siglo XX. Él, por supuesto, de origen judío. En esto, como tantos intelectuales judíos en la Segunda Guerra Mundial emigra, ¿no? Y en esa migración que se produce, él termina en Estados Unidos, y eso es como muy importante en el sentido de cuándo transita esto. Les digo, él era más o menos de principio del siglo, o sea que, digamos, su juventud la pasa prácticamente contemporáneo al desarrollo del psicoanálisis, ¿no? Muy paralelo, digamos, a Anna Freud, a la hija de Freud. Él fue psicoanalizado por la misma Anna Freud, y además él, a mí una cosa que me interesa mucho, bueno, tuve hijos, etc. Él no viene de la raíz de la psicología, sino que él era profesor de artes, digamos, una persona orientada más a la educación del arte que a la psicología. Entonces hay algo que a mí me parece que es interesante. Él fue, digamos, compañero de grandes genios de la psicología como Kurt Lewin en la teoría del campo, ¿no? Con Margaret Mead, o sea, se inscribe en quien de alguna forma está muy próximo al psicoanálisis, pero ya en un desarrollo del psicoanálisis donde empezaba a importar mucho Murray también, las influencias que producían la antropología, las perspectivas culturalistas. Entonces, toda esta influencia, digamos, propia de la primera mitad del siglo XX, él la toma, y por la misma migración que produce, él fue docente, no sé, en Berkeley, en California, en Yale, fue un docente muy capaz. Y les digo esto porque el libro este que les decía, Infancia y Sociedad, la escribe a mitad de siglo, en el año 50. Esto, él toma los conceptos, les decía, del psicoanálisis, vamos a ver qué, sobre todo toda la parte primera del desarrollo del libido, que el desarrollo del libido, ¿cuál es? Es básicamente que esta corriente erótica vinculada a la pulsión de vida, que es erótica en el sentido literal y también es tierna, va desarrollando primero en términos de autoerotismo a través de la mirada de la madre, de las caricias, del maternaje, diferentes zonas, como la zona oral, en la primera fase, en los primeros meses, digamos, de este desarrollo, donde toda la estimulación viene vinculada a la alimentación. Después, en los momentos de los controles de esfínteres, la zona anal, la retención, el control y la liberación, el ejercicio de la musculatura del esfínter. Después la zona fálica, ¿no? La parte del Edipo, Freud ya lo había escrito. Después el periodo de latencia, en la pubertad, donde se inhibe toda esa fuerza erótica, se pone al servicio de la industriosidad, de la laboriosidad, de la educación. Y después la adolescencia, para terminar en la adultez, en la genitalidad que Freud decía que es la integración de todas estas pulsiones parciales en la genitalidad adulta. Erikson toma toda esta primera parte, pero hay una diferencia muy grande. Él, como les decía, no viene del estudio de la neurosis, no viene del estudio del padecimiento, viene del estudio del fenómeno humano. Entonces se centra en cuestiones que a él le parecían excepcionales, como por ejemplo la vida de Gandhi. Él escribe una novela muy premiada, que es el análisis de la generatividad, de la figura que era Gandhi, que era su contemporáneo, y en este sentido, les decía, va a tomar como dos cosas que son importantísimas de la teoría. De la biología, el concepto básico es el concepto de epigénesis. El concepto de epigénesis implica cuál es el desarrollo intraútero que tenemos desde que somos células, y nos unimos una célula a la otra, entonces se forma el huevo o cigota, y a través de una secuencia inscripta en el ADN, donde cada especie tiene su tiempo,
su ritmo, su progresión y además su crecimiento, ruptura y generación de otra estructura que es fijo, por especie es fijo, ¿no? Todos sabemos que las apariciones de las perritas son tras 2 o 3 meses de embarazo, los humanos 9 meses, los elefantes no sé, como 2 años. Es decir, tiene un tiempo, tiene un ritmo y tiene una secuencia, todas rígidas, ordenadas y en algún punto secuenciadas por progresión ascendente y con una progresión que implica el desarrollo tope y después el paso a otro desarrollo. Esto puesto en las especies, por ejemplo, no puede seguir el desarrollo del tubo neural, ¿no? Es decir, de la placa neural se hace un tubo, el tubo se van haciendo 3 vesículas, hay un estiramiento céfalo-caudal desde la cabeza hacia la cola, y de esos 3 grandes ventrículos se va a formar, bueno, efectivamente, la corteza cerebral, los núcleos que están en la base y la base del cerebro, digamos, el tálamo, el bulbo, la protuberancia, etc., ¿no? Y de ellos hay algo que es muy importante en el concepto epigenético, la especificidad funcional, ¿no? Es decir, que cada una de esas derivaciones, ¿no?, del desarrollo del sistema nervioso, de las uñas, el pelo, la piel, los riñones, el corazón, es específico y tiene su curso, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podríamos decir que en términos de la teoría, se apoya en esto de que hay un ordenamiento y hay una secuencia. De ahí lo tienen en un montón de... Pueden abrir internet o pueden ir a los textos. La escalerita de Erikson, donde empieza con la confianza básica y es una cuestión ascendente, ¿de acuerdo? Ya es una ruptura de lo que hablamos en algún momento, que es la concepción de que es en U invertida, o sea que hay un punto máximo de desarrollo en la juventud o en la adultez, y entonces después todo es caída. No, Erikson plantea que esto es ascendente hasta el inicio de la juventud y después sigue en los 8 estadios. Entonces hay también una perspectiva casi de permanente desarrollo con tareas específicas en la adultez temprana, en la adultez media, por decirlo de alguna forma, y en la vejez. Entonces, les decía, toma de la biología este concepto del modelo epigenético, ordenado, secuencial, que efectivamente uno puede decir que si todo sale bien, de ahí el origen donde se inscribe en los años 50 la psicología diferencial, los trastornos del desarrollo, en donde algo se interrumpe o toma, por genética o por lo que sea, una direccionalidad distinta, entonces se desvía, en el sentido matemático de desviación, y en el sentido de recorrido, ¿no? O sea, toma otra dirección que el esperable en el desarrollo. Entonces, en este sentido les decía que dentro de lo que decimos Moody o las perspectivas narrativas, esto es una novela biográfica, ¿no? La teoría de esto es como una novela biográfica, como contar el cuento de cuál es la secuencia. Y si bien es una teoría psicosocial, porque ya vamos a hablar de cuál es el concepto del conflicto, y Erikson le da mucha importancia al impacto que tiene la cultura, la sociedad y la historia. De hecho, los textos de él tienen mucho que ver con la sociedad. O sea, no solamente es una cuestión de nombres. Él le da muchísima, pero muchísima importancia a el aspecto básico de él, por eso se conoce como la teoría psicosocial. Y cuando digo la teoría psicosocial, es que ahí toma del psicoanálisis los principios básicos del desarrollo, de la libido, toma un concepto central, que es el concepto de conflicto. Lo que pasa es que no lo va a poner tanto en lo intrapsíquico como hacía Freud, ¿no? El conflicto entre el ello y el superyo, donde el yo tiene que lidiar con esto, entre el mundo externo y el mundo interno, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, sino en el sentido psicosocial, o sea, cómo esto se da prácticamente choques, ¿no? O en sentidos más dialécticos, el desarrollo de la persona con la sociedad. De hecho, les decía, el último libro de él fue del, no sé, se había publicado, él murió a fines de los 90, 95, 94, por ahí,
pero es un libro del año 2000 que se llama El ciclo vital completado, donde él mismo revisa, porque imagínense que es una persona que nació, debe haber tenido 92 años, 90 años, algo así. O sea que él con su esposa revisa su propia obra y escribe una novena etapa, que es poco conocida. Y el texto, digamos, muy importante, la sociedad y adolescencia, infancia y sociedad, identidad, juventud y crisis, ¿no? Son textos básicos, pero siempre tienen en consideración lo social. Pero no en el punto de que lo social o la emergencia dialéctica con lo cultural va a producir algo novedoso. No, sino que en el marco del concepto epigenético se va a articular las demandas sociales, las expectativas sociales, lo que la sociedad nos prepara o espera de nosotros con el desarrollo personal. ¿Estamos? Yo les digo, siempre me voy fijando acá, bueno, se han sumado muchísima más gente a la clase, me alegro muchísimo, no saludo a todos porque me la voy a pasar saludando, y la idea no es que salude, pero bueno, Ana María Reyes, María Teresa Laza, Marcelo Urrutia, Gastón Mosés Pané, Ruth Sanz. Se unió Ruth Sanz, que es mi prima, que ha sido abuela, así que la felicitamos. Tiene una nieta que se llama Francesca. Marcelo Bailone, un amigo, el Pato, recién casado desde España, cerquita de Madrid, un abrazo. Entonces les decía, la teoría de Erikson tiene esas dos cosas, o sea, qué nos pasa a lo largo de la vida y qué nos pasa en el marco de la sociedad en la que estamos. Los textos, les digo, son muy conocidos y es muy buen escritor. Creo que él recibió un premio, un Pulitzer o algo así por la novela, que en realidad no es una novela, sino que es una lectura de la vida de Gandhi, ¿no? Es una persona que escribe muy, muy bonito. Vamos a la teoría del conflicto. ¿Qué es la base de la teoría del conflicto? La teoría del conflicto la va a resumir, como tantos teóricos de la psicología del desarrollo, en polaridades, en extremos. Lo interesante que no es que plantea que los buenos y los malos, los unos y los otros, o sea, otros y nosotros, sino que todos vivimos un conflicto inherente al desarrollo humano, que así como Erikson planteaba entre la pulsión de Freud, entre la pulsión de vida y de muerte, entre el ello y el superyo, él lo va a plantear entre dos polaridades que van a generar componentes egosintónicos o egodistónicos. Como bien sabemos, la palabra sintonía es lo que va junto y tiene un tono en el que armoniza, y la distonía, como la disfonía, como la distracción, la displicencia, es aquello que se rompe o que separa, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos componentes van a tirar, por decirlo así, ¿no? En ese conflicto, van a tensionar componentes egosintónicos o egodistónicos. Cuando digo egos es porque la teoría de Erikson se inscribe también como una teoría de la personalidad. En muchos textos de teoría de la personalidad se ve esto como una teoría primigenia de los años 50. ¿Por qué? Porque habla cómo se estructura, porque van a dejar los componentes egodistónicos, si triunfan, porque así lo plantea él, triunfar en esa lucha, entonces van a prosperar fortalezas yoicas, y que efectivamente van a ver que fácil de comprender es en la propia vida, en donde uno puede ver y vivir, digamos, cómo esas fortalezas son los recursos que se ponen en juego en cada momento de crisis, ¿no? O bien, lo que se conoce como resabios neuróticos, que son debilidades yoicas, son virtudes en un caso, y en otros casos son estas debilidades, que también vemos como todos tenemos fortalezas y debilidades, que Erikson las va a situar en cada momento del desarrollo, pero además de situarlas en cada momento del desarrollo, puntualmente, me va a decir que si todo va bien es mejor que prosperen los componentes egosintónicos, es decir, las fortalezas, y en ese punto todos vamos a reconocer esas fortalezas que vamos a verlas ahora. Las de la infancia y la adolescencia las vamos a mencionar porque son necesarias para comprender la adultez, y nos vamos a centrar más en las de la adultez y la vejez, que de todos modos no lo vamos a terminar hoy, ¿no? La próxima vamos a recuperar esto. Gastón Mosés Pané, que es el otro profe de psicología de la adultez y la senectud en la UNC, en OCC, está preparando pequeños videos sobre eso, ¿no? ¿Por qué lo hace eso y no lo hace en vivo? Porque el lugar donde vive tiene una baja conectividad con internet. Así es la cosa.
Además, porque a él le encanta hacerlo y van a ser preciosos, nosotros normalmente damos estos con ejemplos de ¿qué? De investigaciones y de películas. Entonces yo me voy a centrar en ir mencionándoles o dándoles referencia, además de la bibliografía, puntualmente películas donde uno puede ver todo esto, y u obras de la literatura que son hermosas, si les gusta leer, pero además ejemplos que tienen que ver con la vida diaria. Les decía, ¿cómo se actualiza el conflicto en Erikson entre los componentes egodistónicos y egosintónicos? A través, Freud ya lo había dicho, el yo, por eso se llama las teorías del yo, o el psicoanálisis del yo, las teorías americanas, es aquel que de alguna forma articula las demandas del ambiente, de la cultura, del momento histórico, los deseos internos, y es donde se juegan los conflictos. ¿Cómo se va a jugar? Es que estas fuerzas egosintónicas y egodistónicas sirven para comprender el conflicto del yo que se manifiesta en forma de crisis. Entonces, toma el concepto biológico de la progresión, pero no el concepto aditivo mecanicista, sino el biológico, la acumulación y la disrupción. Entonces, hay una tarea en donde en esa crisis los recursos que tenemos hasta el momento son insuficientes. Cuando hablo de recursos, hablo de recursos yoicos, es decir, el desarrollo nos plantea nuevos desafíos, desde mamar, tener cierta autonomía en el control de esfínteres, después movilizarse y tener autonomía, el uso del lenguaje. Entonces, cada una de estas conquistas implica nuevos desarrollos, y diríamos que desarrollos donde ya en este plan epigenético están sentadas como las raíces, como las bases, digamos, ¿no? Que va a tener que entrar en crisis. O sea, el concepto de crisis acá es muy importante, que no es exactamente el de crisis en lo que podría ser la intervención en crisis o catástrofe, o una crisis accidental, donde hay un periodo de tiempo de 6 meses, donde hay un proceso de traslaboración de la crisis, que es la negación, todo lo que nos está pasando, ¿no? El enojo, la tristeza, después ponerle nombre a eso, cuanto más inesperado o más trágico es, más importante es el sentido de la traslaboración de la crisis, sino que acá se habla de crisis en el sentido de la ruptura, en el sentido de que efectivamente los recursos no alcanzan, puede emerger lo más común, que es la confusión, el no comprender, que es el componente cognitivo, y además los cambios en el estado de ánimo, ¿no? Algunos pueden caracterizarse por la euforia, otros por componentes más depresivos, etcétera, pero el concepto de crisis es que se desestructura algo que hemos conseguido y se va a preparar algo que en realidad nos va a ayudar a lo largo de un periodo largo de la vida. Otra cuestión que hay que decir, que me parece importantísimo, es lo principal, que Erikson es psicosocial, o sea, además de hablar de esto, va a plantear cuáles son las ritualidades. ¿Qué quiere decir esto de las ritualidades? ¿Qué cosas hacemos o desarrollamos a lo largo de esos momentos que nos ayudan a desarrollar esos componentes egosintónicos, y además en el marco de qué instituciones los vivimos? En la familia, en la escuela, en el en el trabajo, en la vida matrimonial, etc. ¿Qué es enmarcar y sacar esto solo de lo intrapsíquico para ponerlo también en lo interpersonal, ¿no? También se conoce la teoría de Erikson como una teoría de etapas. ¿Por qué? Porque marca esto que les decía antes, que son las escaleritas. Hay muchísimo material, si ustedes ponen Erikson, muchísimo escrito. Hay mucho sobre su biografía, hay mucho sobre qué escribió, etc. Y en algún punto sí yo quiero decir que se lo banaliza un poco, ¿no? Cuando digo que se lo banaliza, es que por ahí solo se entiende esto de las etapas, en donde efectivamente lo que uno ve es qué cosa se opone al componente egodistónico o al egosintónico, y entonces prácticamente que se recita, entonces se habla de cuáles son las fuerzas básicas, cuáles son las patologías, ¿no? O las antipatías, las virtudes, pero no se profundiza de cómo se ve eso en la vivencia de la gente. Nosotros tomamos, para las personas que estudian psicología de la adultez y la senectud, como futuros psicólogas o psicólogos, hola Celes, algo que me parece que es muy bueno y que es lo siguiente.
un instrumento, una entrevista. Esa entrevista es una entrevista de un autor que se llama McAdams, que es un autor de la Universidad de Northwestern de Chicago, en donde muchos años después, cerca del 2000, me voy a fijar McAdams cuando fue que publicó, pero aproximadamente cerca del 2000, efectivamente, de la Universidad de Chicago, de Northwestern University, Psychology Northwestern Education, McAdams. Dan McAdams, Departamento de Psicología de la Universidad de Northwestern. Bueno, aparece la biografía de él ahí nomás. Bueno, es un autor pero súper prolífero, es una persona muy joven, tienen hasta el website, el teléfono, lo puedes llamar, cosas que pasan en estas cuestiones. Y él se dedicó a investigar un punto que es la generatividad y desde el punto de vista de la psicología narrativa. Tiene hermosas publicaciones, todas están en inglés. En los textos de la cátedra hay artículos que nosotros nos dedicamos a traducir, y esto lo ha trabajado mucho también el colega Feliciano Villar Posada, que es donde nosotros estamos más vinculados, que es cómo en la narrativa de vida, cómo lo que uno dice de sí, emergen estos contenidos de cuáles son los componentes egodistónicos o egosintónicos. O sea, ¿por qué? Porque Erikson va a vincular todos estos componentes al criterio de identidad, es decir, a lo que yo sé de mí. Y no solo lo que yo sé de mí, sino lo que yo digo de mí y a lo que los otros creen de mí. El concepto de identidad es básico en la psicología narrativa. ¿Por qué? Porque esto que les decía, las crisis o los conflictos son como el eje o la trama de lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos en las vicisitudes del amor y el desamor, del amor y el aislamiento, o de la crianza y los hijos, o la atención a mí mismo. Entonces, son de alguna forma los temas que van, y la redundancia es específica, son los temas que van tematizando cada momento de la vida, ¿no? El primer momento de desarrollo es básico, que es la confianza versus la desconfianza, la primera crisis, y que cuando somos bebitos, ¿qué es lo que se tiene que establecer? Algo que nosotros voy a retomar a la tarde en la clase sobre el amor. Se establece primero el vínculo de apego, en donde yo soy sostenido, mirado, cobijado, un besito a Francesca, que recién está entrando en el mundo, y entro como un cachorro humano, desorganizado, donde desde el sistema nervioso central está inmaduro, el sistema digestivo, etc. Entonces ya desde la cultura, ¿quién es la cultura? La cultura no es la cultura, las culturas, son las culturas infinidades, y casi que diría que las pautas culturales que mediatiza una persona. La mamá, la persona maternante, el papá, quien esté, no vamos a hacer distinciones de género, que en la cultura se actualizan las culturas familiares, desde cómo ordeno la cocina hasta si me tomo el tiempo y me siento a darle de mamar, o hago las cosas volando, o cómo miro, o qué pauta cultural hay, porque en esa mujer también están conjugados ancestralmente una cantidad enorme de concatenaciones de maternaje, ¿no? Entonces ella es la representante de esa familia, pero a su vez la delegada de vaya a saber cuántas transmisiones, crisis, transformaciones de pautas culturales sobre el maternaje. Profe, ¿podría dar un ejemplo de los componentes egotónicos y sintónicos? En eso voy, Cande. Dame un minuto porque ahora vamos. Y dice Alicia Miranda, qué interesante lo que transmitía. Bueno, gracias. Gracias totales. Hola, Celes. ¿Sí estoy bien? Sí, estoy re bien. ¿Cara de cansado? Tengo cara de cansado. Les decía que vamos a los componentes egodistónicos, hola María, y egosintónicos, ¿no? Entonces, en primer momento se va a establecer en qué medida se brinde seguridad en ese apego, que lo estudió Bowley, cuál es el grado de confianza que se establece en la posibilidad de poder esperar del chiquillo en generar un encuentro donde esa satisfacción sea muy placentera y que además pueda aplazar, basado en esa confianza básica que se establece, que es la confianza que después va a ser la confianza en el mundo.
La confianza que en un periodo de máxima vulnerabilidad, de desorden, de desorganización, viene la madre, y voy a decir madre, y quien cumpla la función materna, no porque no entienda sexistamente, pero va a calmar, va a equilibrar. Entonces saber que en momentos de desequilibrio, de tormenta como este, poder confiar en que se va a establecer un orden, que es un orden que tiene que ver con el cuerpo, que lo siento en el cuerpo, en la corporalidad, pero además de sentirlo en el cuerpo, además de estar inscrito en el cuerpo, está puesto en algo que trasciende esto. Erickson decía un orden cósmico, pero básicamente va a generar esperanza, que yo pueda esperar, que pueda confiar. Esto es central, y acá sí tenemos que decir que hay cosas del modelo digamos, epigenético de Erickson, que son centrales. O sea, cuanto más arcaica es la tarea, más va a imprimir, por decirlo de alguna forma, más va a marcar la personalidad o la forma de abordar las crisis siguientes, ¿no? Esto sería con componentes de mayor confianza, de mayor desconfianza. ¿Cuánta desconfianza? Puede hasta que no confíen en qué tengo atrás, ¿no? Que tengo una posición más paranoide o absolutamente depresiva, ¿no? Lo que se constituye básicamente pues, el retraimiento. Entonces estas crisis, la gente que se retrae, no sale, se siente mal, no habla por teléfono y dice, esto es la cuarentena. No, lo que pasa es que las crisis del presente siempre evocan o tocan clink, 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 una cuerda que ya se acuñó en la temprana infancia, ¿no? O bien hay otras personas re locas también, en el cual me incluyo, que tenemos mucha esperanza y mucho optimismo, que implica también algún grado de negación de las condiciones objetivas de esta crisis. Pero decimos, bueno, pero yo confío, que siempre que llovió, paró, que hay una confianza básica en que esto se va a restituir, que no necesariamente es la negación de la realidad, pero siempre podemos decir que hay veces que hay un realismo que es más depresivo. Los depresivos cuando están más bajo de su estado de ánimo, dicen todo puede empeorar, y sí, todo puede empeorar, eso no hay duda. Ahora bien, hay una negación propia del optimista, de quien tiene una disposición más esperanzada, de decir, bueno, siempre que llovió paro. Ambas cosas son ciertas, digamos, ¿no? El asunto es de qué posición vive uno en ese momento. Si nosotros nos movemos un poquito más adelante, ¿no? Esto siempre Erickson situaba los meses, ¿no? La ritualidad está en el vínculo con la madre, pero bueno, son el primer año, diríamos, el primer año, el año y medio, ¿no? Pero básicamente yo más que decirles el primer año, es hasta donde aparece una necesidad más, que es la de la autonomía, que es otra forma de explorar el mundo, el cuerpo, algo que me parece que es muy importante, y todos los que han sido chicos, todas las personas que hemos creado chicos, el momento en donde ya viene acompañándonos el lenguaje, en los primeros rudimentos, y es hacer caca solo, hacer pis solo, retener los esfínteres, que es una tarea complejísima, ¿no? Y es una de las más psicosociales, porque es una cuestión corporal que requiere el desarrollo y la madurez del sistema digestivo. Es una cuestión en donde aparece algo que es muy importante, que es la voluntad, el querer hacer, el querer consentir y el querer hacer lo que otros me piden, por dos motivos: por consentir y por dar gratificaciones a quien me cuida. Entonces ofrezco la caquita en la pelela, o le muestro que hago pis, como un gesto en donde la autonomía es una conquista propia, pero también es una conquista orientada a la, casi les diría que la gratitud a quienes han confiado en mí, ¿no? Y en ese sentido, tan obviamente que puedo producir cosas hermosas en el periodo de crianza, como es que prácticamente agradecer y despedir juntos la caca, ¿no? Es típico que uno va y tira al inodoro con los chicos en la pelela. O puedo hacer cuestiones muy rígidas, ¿no? Imponerle a alguien que haga caca sí o sí, porque ahora tiene que ir al jardín, entonces sentarlo y obligarlo y hacer de eso un momento horrible, traumático, de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento. O puedo directamente no atender a eso y esperar que la biología obre. O sea, son muchas las vicisitudes, ¿no? Entonces, en los componentes ego-distónicos estaría la compulsión, la cosa compulsiva, el no poder parar, el tener un control casi diría obsesivo sobre eso. Freud lo trabaja mucho en las obsesiones. O está bien una fuerza básica que nos acompaña, que es la voluntad, el sostén, el control y la posibilidad de sostener esta autonomía,
que esta autonomía implica también, casi les diría que algo vinculado a cierto orden o ley, hacer las cosas solo, tener la intimidad de ya poder ir al bañito solo, y es que tener mucha paciencia porque es un acompañamiento entre el desarrollo físico, que el niñito o la niñita pueda sentir la urgencia, que pueda hacerse caca y llegar tarde, que a su vez vea que eso no es grave, que tenga la libertad de hacerlo, que pueda tener conquista sobre sí mismo, que esa es la autonomía, ¿no? Esto, nada, etapas del año y medio, hasta 2, 3, hasta algunas veces a los 4 años, los chicos por ahí cuando entran en el jardincito o ya en el marco de las guarderías, etc., empiezan a necesitar esta autonomía, ¿no? Hasta que llegue el momento así importantísimo que Erikson le llama la iniciativa versus la culpa. Este sería el tercero. Tiene la confianza básica versus la desconfianza, la autonomía versus la vergüenza y la duda, esta cosa que podemos generar algo de respecto a lo sucio. Y la tercera sería la iniciativa versus la culpa, ¿no? Bueno, esto está enclavado así, planteado en el momento del Edipo, el que hablaba Freud, ¿no? Es decir, ¿qué es lo básico acá? Está toda, Erikson lo plantea en torno a que el contexto psicosocial en que se da es la familia, y además de ser la familia es como lo que está puesto es o la inhibición o la finalidad, o sea, el buscar una meta, el ir hacia eso, el conquistar. Es muy bonita este periodo, son esos momentos de la infancia preciosísimos, muy histriónicos, muy graciosos, o sea, donde se juegan mucho la fantasía, la cuestión simbólica, en el caso nuestro éramos los llaneros solitarios, el zorro, esto, ¿no? Una cuestión muy de conseguir eso, o la inhibición de esa emergencia que se está dando, que es la vivencia, y bueno, Freud se centró casi todo en el complejo de Edipo, y que en estos periodos, ¿no?, estaríamos como en la edad en que el chico juega mucho, hay mucho de simbolización y mucho de incorporación de la dinámica de la familiar, del trío, del padre, la madre, no estoy diciendo que tenga que ser padre, varón, madre, mujer, sino de las figuras parentales y el establecimiento de cierto orden y cierta ley y cierta negociación con estas figuras, ¿no? Después, porque vamos a apurarnos un poquito, me voy a fijar a qué hora es la otra clase, les decía, viene la etapa que en este momento se establece, como les decía, la iniciativa, o iniciativa, el hecho acelerante, o la culpa, ¿no? En ese sentido es interesante que nosotros consideremos que lo que se asienta ahí son como los 3 momentos estos fundantes que le decía de Freud, ¿no? La etapa oral, anal y la fálica, ¿no? Y la fálica y la constitución del Edipo son centrales, ¿no? No quiere decir, en esto es interesante lo de Erikson, que todo lo que esté jugado ahí va a ser una marca definitiva, pero sí son los orígenes de las fortalezas más importantes. Imagínense la voluntad, la confianza, la autonomía, imagínense todo lo que esto implica en el desarrollo de la vida amorosa, por ejemplo, o en la crianza de los hijos, o en las vivencias de integridad, frente a las amenazas que se dan físico en la vejez. Entonces, nosotros no investigamos de la psicología de la adultez y les preguntamos cómo fue su confianza básica, sino que a través de lo que nos cuenta de cómo está viviendo, ¿de acuerdo? Cómo está viviendo la persona su propia adultez, la crianza de sus hijos, cómo evocó las relaciones amorosas, etc. En esa dirección, entonces en esa dirección sí es que nosotros podemos ver cuánto de confianza hay, cuánto de compulsión, cuánto de voluntad, cuánto de absoluta, casi les diría, felicidad o recuerdos positivos de esos momentos de la infancia, ¿no? Yo voy a ir cerrando, lo vamos a seguir de esto el próximo miércoles, porque el profesor que era Borges le va a tocar. Pero sí le quería decir que yo lo que veo, y ahí para los estudiantes de Adulto y Senectú hay unos artículos que hemos escrito con Gastón que están puestos, es lo que hacemos a través de estudios retrospectivos. Le preguntamos a la persona cómo está viendo su vejez, cuénteme su vida en capítulos utilizando la teoría de McAdams, y sobre todo
les pedimos que titulen los capítulos de su vida y qué dicen de sí esos capítulos. Cuando digo qué dicen de sí es que me hable de su propia identidad. Entonces yo puedo hacer un análisis de contenido, el más simple que es contar las palabras, o tomar algo más complejo en términos de discurso y ver con qué grado de confianza habla de sí y de las figuras que estaban en juego ahí, ¿no? Para darles un ejemplo, siempre me acuerdo de una entrevista que dice: mi madre era tan mala que pasaba por mi casa y se me moría una planta. ¿Eh? O mi madre me decía cosas terribles como: vos no tenés manos para tocar la guitarra, tenés las manos muy chiquititas y dejé la música. Esas son las huellas que se inscriben y la persona no me dice a mí qué de la vergüenza o qué cosa hay de la desconfianza o qué cosa de la inhibición hay ahí puesta en juego, sino que me habla de la relación con esas figuras. ¿Cuáles son? Las maternantes, las padres, la familia, que son en estos tres momentos, ¿no? Después viene otra cosa que es la industriosidad, la cuarta etapa, ahora voy a dejar acá, y la inferioridad, y que tiene que ver con la escuela, con la vecindad, etcétera, y ahí casi que hay toda la cuestión laboriosa, ¿no? Pero, ¿por qué voy a centrarme en estas tres? Porque mucho de eso va a estar inscrito en cómo vivo la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar de Erikson en el próximo encuentro, ¿de acuerdo? Vean esos textos de Erikson, son muchos, es muy rico. Me estuve fijando antes de venir a clase, esto quiere decir en la cocina, ¿eh? y a la noche. Hay, inclusive en YouTube, me sorprendió, muchísimas, muchísimas películas de Erikson. Tienen desde las 8 etapas del desarrollo humano, hay videitos, como les digo, hay clases, o sea, hay material para hacer dulce. Sí, yo les recomendaría, hay uno que está precioso, que se llama Etapas del desarrollo según Erikson, y está hecho con dibujitos, tiene 18 minutos. Como sucesión de etapas, de que la relación con... Bueno, tienen un montón, la mayoría está orientada a la psicología de la niñez y la adolescencia, pero como les decía, ponen y van a encontrar cientos de tutoriales, o sea, otros relacionados con dibujos, bueno, cosas muy bonitas. Pero les decía que yo les iba a referir siempre películas. Para mí una película que no hace falta que la vean ya, pero que toma todas estas etapas vistas a través de la vida de diferentes personajes, es una película que se llama La vida de Antonia. Suele aparecer Antonia, una gran historia, un cuento de hadas feminista. Está en YouTube. Para mí es una película bellísima y que podemos, si ustedes la ven, Antonia, una gran historia, un cuento de hadas feminista. Así está, se lo voy a poner acá porque también es de acceso libre. Es una película, no sé de qué año ahora me estoy fijando, que es una maravilla, que si ustedes pueden ir viéndola, vamos a ir viendo mucho de esto en esta película que fue... Hay muchísimos que no les gusta, no me lo importa, pero es una película de qué año, yo creo que es de los años 90. Película del 95, efectivamente. El título original es Antonia, es del año 95. Nada, y es una historia de una señora de 90 años, es una señora holandesa, pero que comienza en el momento que dice que se va a dar el milagroso momento de su muerte, de su partida. Entonces, a partir de esto, aparece toda una revisión de su vida y de todas las personas e instituciones que estuvieron en su vida. Yo les pongo, la película en inglés se llama Antonia's Line. Antonia's Line. Es una belleza la película, trata casi todas historias de mujeres, y les pongo acá algunas referencias para que lo vean, además de la película, que eso es lo que vamos a trabajar un poquito más digo,
las crisis de la adultez en la clase que viene, ¿de acuerdo? Les estoy poniendo esta referencia que me parece que está buenísima. ¿Eh? Y les puse la referencia de la película. Hay muchísimas películas que uno pudiera utilizar. En esto, cualquiera de ellas son buenas. La película es muy buena. ¿Por qué? Porque está puesta a fines del siglo XX. O sea, mira, estoy viendo que fue un año después de que murió Erickson. Es una película holandesa, muy bien actuada. Y es una película coral. Si bien hay un personaje que es la vida de Antonia, Antonia a través de sus hijas, sus nietas, sus bisnietos, sus amigos, su madre, uno vamos a poder ver las referencias de casi todas, les diría no todas, pero casi todas, estos componentes egodistónicos o egosintónicos. Bueno, espero que les haya interesado la clase, que es una partecita en la que recién ahora nos vamos a situar. Y a la tarde yo ya voy a tomar parte de Erickson desde los amores en adelante, especialmente esto para la gente que está haciendo el curso con Carla. Así que bueno, todos nos vamos a reencontrar ahí. ¿Estamos? ¿Hay preguntas? Si hay alguna pregunta más, pueden ir viendo esta película que está bueno. Bueno, gracias Santiago Juntos, muy buena la clase. Buenísima la clase. Bueno, pero esta es una parte. Les dejo hasta acá, hasta donde pasamos de la teoría a la niñez, en la adolescencia. En la próxima vamos a ver la teoría de Erickson, pero ya centrados más en la adultez y en la vejez. Y les pido que lean textos que tenemos en el Drive, que son infancias generativas. Ahí van a encontrar las historias de muchas personas mayores. La mayoría de esas personas son del CEPRAM, personas que tuvieron un excepcional desarrollo en la vejez de su generatividad, su generosidad, su integridad yoica, personas muy sabias, muy generosas. Y entonces nosotros estudiamos retrospectivamente. Así que tenían estas viejas tan potentes, tan lindas, tan copadas, tan orientadas por el mundo, qué hicieron bien sus padres, madres o tutores. Entonces nos hablan de sus infancias y de las características de las infancias. Les sugiero que lean esos textos, que vienen bien para después poder trabajarlo esto en las próximas clases. Miren. Talán, talán, talán. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos y si quieren no se pierdan la clase de Borges, que es una belleza. Porque les va a servir mucho. Cuando éramos niños, les dejo de regalo algo que para mí se inscribe dentro de la teoría de Erickson, que seguramente es un poema de Mario Benedetti, se llama Cuando éramos niños. Veo si puedo hacer esto. Si puedo hacer esto, sería una consagración. ¡Sí! Acabo de copiarlo. Es un poema de Mario Benedetti que dice: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30, un charco era un océano y la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Epa. Y ahora, una palabra. Y cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50, un lago era un océano y la muerte era la muerte de los otros. Ahora veteranos, ya les dimos el alcance a la verdad, el océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Parece que fuera un poco depre, pero en realidad les dejo esto porque esto es lo que vamos a trabajar en la próxima. Ya cómo todo lo vivido en la infancia y la adolescencia se actualiza en la vida adulta. Saludos, adiós, nos vemos, chao.